Jugadores, jugadoras, entrenadoras, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 85 de Fútbol para Crecer en este sábado 1 de mayo 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro hace instantes finalizado entre el Brighton, equipo del sur de Londres, del señor Graham Potter versus el Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Errar es humano, equivocar nos equivocamos todos. Esta vez le tocó equivocarse al señor Bielsa desde antes de salir el equipo a jugar en cancha. Para nosotros armó el equipo con su habitual 1-4-1-4-1, pero equivocó los jugadores. Puntualmente, uno de los jugadores que puso en una función cuando para nosotros tendría que haber estado en otra función. Vamos al nombre de ese jugador. El señor que reemplazó a el señor Phillips fue en la mitad de la cancha Koch. Y Koch es más central que volante central. Primer error, no paró una. De hecho, todas las salidas que hacía el Leeds, principalmente sobre el lado izquierdo, cuando tenía que descargar la pelota en el volante central, Koch de espalda no sabe jugar. Discúlpeme con todo respeto, pero no tiene las cualidades para poder hacerlo. Lo comieron siempre. Se hizo un picnic el Brighton de ese lado. Lógicamente, entre comillas, después el peor o el más perjudicado, además del equipo, fue el señor Alioski, que no dio pie con bola, pero porque tampoco podía o tenía salida de juego como para poder progresar en transición defensiva a la transición ofensiva. Entonces, el enroque que nosotros de antemano, cuando vimos la formación, pensamos era como central Koch y como hombre de centro de campo, como volante central, el belga Struijk. Dije belga y tiene cualquiera de las dos nacionalidades para poder jugar en la selección que primero lo llame. Entiendo que fue la belga, pero es neerlandés, con lo cual una u otra son válidas. Igualmente eso no hace la cosa. A la cosa hace el funcionamiento que tuvo en cancha el equipo. No había un creativo, no había un hombre de salida, no había quien maneje los hilos entre posiciones defensivas y posesiones ofensivas, y lo pagó caro, porque sumado a eso estuvo la liviandad con que jugó todo el equipo a lo largo de los 90 minutos. Muy livianito, muy poco trascendente. El peor partido que le vimos al Leeds en lo que va de esta Premier. Llegamos a la jornada número 34 de los 34 partidos disputados, el peor, sin lugar a dudas. Pero no porque haya perdido, porque si vamos a los resultados, ha perdido una cantidad de partidos y muchos o algunos por goleada. Pero nada, se puede perder, sí, lógicamente, es parte del juego, es parte de la situación. Ahora, el tema es cómo se pierde. Y acá hoy, en lo que se perdió en todo momento, que no lo vimos nunca, fue en la intensidad. No hubo intensidad, no hubo diente apretado, no hubo tensión de partido, tensión de juego, tensión y ganas de ganar. ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué eso? Y bueno, a veces se da, coinciden una serie de factores, y lo mental es el 80% de lo que da o puede dar un jugador y un equipo en el campo de juego. Hoy no vimos esa intensidad, hoy nos vimos esas ganas de ganar. La mayoría de las segundas pelotas eran siempre a mano del Brighton. Hubo actuaciones individuales muy bajas, por debajo de lo normal. En cuanto a lo colectivo, ya dijimos, no hubo quien
sea el enlace creativo entre los defensores y los atacantes, o bien cuando el equipo hacía su versión defensiva y pasaba a la versión ofensiva. Tener el balón muchas veces no significa nada. Hoy fue un claro ejemplo de ello. Que tenga mayor posesión el Leeds por sobre el Brighton, ¿de qué le sirvió? De nada, porque no se sabía qué hacer cuando se tenía la pelota. Arrancó con un equipo en cancha que dijimos, para nosotros tendría que haber sido un enroque la posición de Koch con respecto a la de Struijk, y después arranca el segundo tiempo, se produce un cambio. El cambio que se produce es el de Alioski por Jan Poveda. Pasa a jugar Dallas, que estaba por derecha, pasa a jugar de marcador lateral izquierdo. Ya lo dijimos en algún momento que Dallas, cuando se sumó a este Leeds, vino como marcador lateral izquierdo y Alioski como volante creativo. Después, bueno, se fueron dando otras posiciones y posibilidades dentro del equipo. El señor Bielsa le encontró una polifuncionalidad muy importante a Stuart Dallas. Para nosotros el jugador más polifuncional que tiene este Leeds. Pasó a jugar de marcador lateral izquierdo en el segundo tiempo el señor Dallas. Poveda entró y... A ver, todo muy lindo, muy cortito, muy rapidito, elude un jugador, elude otro, pero no termina las jugadas, Poveda. Se tiene que meter para el medio, tiene que tirar centro, tiene que rematar al arco, le falta, a ver, contundencia. La palabra es contundencia. ¿Qué daño le hizo Poveda al Leeds, al Brighton? Ninguno, porque no terminaban en nada las jugadas. A ver, ¿qué creemos que tendría que haber sucedido? No estábamos cayéndole al técnico, ni mucho menos, y hablar con el diario del lunes, siempre es mucho más sencillo. Pero lo tenemos anotado en el cuaderno del partido, que era lo que habíamos visto en el primer tiempo y que hubiéramos hecho. Nosotros hubiéramos sacado a Taylor Roberts y hubiéramos puesto a Rodrigo Moreno, cosa que el entrenador optó de modificar al 9 a Bamford por Rodrigo Moreno. Taylor Roberts no estaba tocando una pelota. No participó en el partido, no tuvo incidencia. Para nosotros era el cambio a realizar, ni bien empezado el segundo tiempo. Sumarle un jugador creativo como Rodrigo Moreno, que pudiera tirarse un poquito más atrás, agarrar la pelota a la posición del volante central y de ahí empezar a distribuir el juego hacia los laterales. Pero bueno, el entrenador optó por otro cambio, 9 por 9, como se diría en la jerga. Repetimos, nosotros hubiéramos sacado a Taylor Roberts. Y después viene el otro gran cambio, entre comillas lo de gran, donde toma la decisión de sacarlo a Llorente. Nunca hubiéramos sacado a alguien de la defensa, olvídense de Llorente. A alguien de la defensa nunca hubiéramos sacado. Para que entre Pablo Hernández. ¿Hacía falta un creativo? Sí, hacía falta un creativo. Pero ya que no lo sacó en el primer cambio, o sea que sacó a Bamford por Rodrigo Moreno, cuando va a hacer el cambio de Pablo Hernández por Llorente, al que tiene que sacar es a Taylor Roberts, Bielsa. Discúlpeme. No se tocaba uno de los centrales. El partido estaba 1-0, estaba al alcance de la mano para poder empatarlo. Entendemos que también tiene mucho que ver la mala suerte. Pero, a ver, era el hombre que estaba marcando a quien hizo el gol del Brighton. Hace el cambio y automáticamente en la jugada que le mete a continuación, le mete el 2-0 el Brighton. Ese de central no se tocaba, ni ese ni ningún otro defensa. Ya estaba. La defensa ya estaba bien, estaba organizada. Ahí se equivoca. Y se equivoca y lo paga, que bueno, ya está, se le fue el partido, final de partido.
nada más que decir. ¿Pablo Hernández tenía que entrar? Sí, tenía que entrar un creativo, obviamente. Era el partido para Pablo Hernández para los últimos 15, 20 minutos. Pero por Taylor Roberts, que no tocó una pelota. Pero bueno, nada. Nosotros lo decimos con el diario del lunes, pero en el cuaderno que tenemos del partido, cuando estamos viendo el partido en vivo, tenemos una cantidad de anotaciones y una de las anotaciones era el primer cambio de Rodrigo Moreno, que era por Taylor Roberts. No lo hizo, optó por otra cosa, fantástico. Nosotros al 9 no lo hubiéramos tocado, porque no tocó la pelota, porque no le llegaba. No le llegaba la pelota. Entonces, sacarlo al 9 para poner un 9 con otra movilidad, sí, se estaba moviendo Bamford. El tema es que no le agarraba la pelota, porque no le llegaba una. Tenía que bajar a posiciones defensivas para tocar la pelota. Pero bueno, eso era culpa del equipo, no de Bamford. No es que Bamford tuvo un mal partido, una mala mañana. O sea, o una mala principio de tarde para Londres. Ahí se equivoca con los cambios, se equivoca para nosotros a quien pone de volante central, pero bueno, listo. Partido terminado 2-0 abajo, nada más que decir. Puntos que suma el equipo del señor Graham Potter, que le vienen de maravillas, a las perlas, como se dice en España, porque ayudan a salvarse del descenso, de descender a la Championship. Un equipo difícil, siempre muy difícil de vencer, el Brighton, que al Leeds lo complica siempre lo complica. Y bueno, nada, la última vez que le había ganado había sido en Championship. En esta ronda, en la anterior, en la primera ronda, que fue en enero de este año el partido, le gana también el Brighton al Leeds. Y bueno, nada, cosas que sirven para los partidos que vienen y de cara a la Premier 2021-2022. Nada más por el día de hoy, nos tenemos que ir, el tiempo es tirano. Nos vemos en el próximo programa con lo que nadie te contó la semana próxima. Que tengan una muy buena semana. Si les gustó el programa, recuerden darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Buena semana.